Voy a leer el sutra que se llama Sariputta Vaga o capítulo con Sariputta, que es, dice Bhikkhu Bodhi, el venerable Sariputta es conocido como el principal discípulo del Buda en cuanto a la sabiduría. En este sutra también está representado también como adepto a la meditación y explica cómo entra y emerge de los 9 logros meditativos. Entonces, el primero se llama nacido de la reclusión. Dice el texto. En una ocasión, el venerable Sariputta estaba morando en la arboleda de Jeta en el parque de Anathapindika, cerca de Savatthi. Entonces, una mañana temprano, el venerable Sariputta se vistió y, tomando su cuenco y el hábito exterior, entró en Savatthi en busca de limosnas. Y después de haber recorrido el Savatthi en busca de la comida, volvió de esa su habitual ronda. Se alimentó y se fue a la arboleda del hombre ciego, donde se sentó debajo de un árbol para pasar allí su morada diurna. Entonces, cuando se hizo de tarde, el venerable Sariputta emergió de su reclusión y se fue a la arboleda de Jeta del parque de Anathapindika. Y el venerable Ananda lo visualizó viniendo desde cierta distancia y le dijo: Amigo Sariputta, tus rasgos faciales aparecen serenos. La complexión de tu rostro es pura y brillante. ¿En qué morada el venerable Sariputta pasó hoy el día? He aquí, amigo, dice, recluido de los placeres sensuales, recluido de los perniciosos estados mentales, entré y moré en el primer jhana, el cual es acompañado por el pensamiento aplicado y sostenido, con entusiasmo y placer nacidos de la reclusión. Pero aún así, amigo, no se me había ocurrido esto. Estoy logrando el primer jhana. He alcanzado el primer jhana, ni emergí del primer jhana. Eso tiene que ser porque el haciéndolo yo, haciéndolo mío, y las tendencias subyacentes de la presunción han sido completamente desarraigados en el venerable Sariputta y desde hace mucho tiempo semejantes pensamientos no surgen en él. Luego, respecto de, el primero era con el pensamiento aplicado, ahora sin el pensamiento aplicado, dice. En Savatthi, bueno, cuenta la misma historia, va Sariputta, pasa el día, va a pedir limosna, luego vuelve, se encuentra con Ananda y le pregunta, ¿en qué morada el venerable Sariputta pasó hoy el día? Dice, he aquí, amigo, al desvanecerse el pensamiento aplicado y sostenido, entré y moré en el segundo jhana, el cual tiene la tranquilidad interior y la unificación mental, y es sin el pensamiento aplicado y sostenido, pero tiene el entusiasmo y el placer nacidos de la concentración. Pero aún así, amigo, no se me había ocurrido esto. Estoy logrando el segundo jhana, he alcanzado el segundo jhana, ni emergí el segundo jhana. Esto tiene que ser porque el haciéndolo yo, haciéndolo mío, y las tendencias subyacentes de la presunción han sido completamente desarraigados en el venerable Sariputta y desde hace mucho tiempo semejantes pensamientos no surgen en él. O sea, repite esta estructura. No está siendo, como se dice, autoconsciente del estado en el que está, sino que luego de salir lo reconoce como tal. Luego, hablando sobre el entusiasmo, le pregunta a Nanda, ¿en qué morada el venerable Sariputta pasó hoy el día? Y le contesta, he aquí, amigo, con la desaparición del entusiasmo, moré ecuánime, con la atención consciente y clara comprensión, experimentando el placer en el cuerpo, y entré y moré en el tercer jhana, del cual los nobles declararon, él es ecuánime y conscientemente atento, es alguien que tiene una morada placentera. Pero aún así, amigo, no se me había ocurrido esto, estoy logrando el tercer jhana, bueno, y repite la misma estructura. Ahora, respecto de la ecuanimidad, dice, ¿en qué morada, le pregunta el venerable Sariputta, pasó hoy el día? Y contesta, he aquí, amigo, con el abandono del placer y de la pena, con la previa desaparición de la alegría y displacer, entré y moré en el cuarto jhana, el cual es ni penoso ni placentero, e incluye la purificación de la atención por medio de la ecuanimidad. Pero aún así, amigo, no se me había ocurrido esto, estoy logrando el cuarto jhana y continúa con esa estructura. Luego habla sobre la base de la infinitud del espacio y dice, ¿en qué morada pasó el venerable Sariputta el día? Pregunta Nanda y le contesta, he aquí, amigo, trascendiendo completamente la percepción de las formas, con la desaparición de la percepción del impacto sensorial y con la falta de atención a la percepción de la diversidad,
Consciente de que el espacio es infinito, entré y moré en la base de la infinitud del espacio. Pero aún así, amigo, no se me había ocurrido esto, estoy logrando la infinitud del espacio. Luego, acerca de la base de la infinitud de la conciencia, dice, ¿en qué morada pasó el venerable Sariputta el día?, preguntaba Ananda, y contesta, he aquí, amigo, trascendiendo completamente la base de la infinitud del espacio, consciente de que la conciencia es infinita, entré y moré en la base de la infinitud de la conciencia. Pero aún así, amigo, no se me había ocurrido esto. Estoy logrando la base de la infinitud de la conciencia. Luego, sobre la base de la nada, dice, he aquí, amigo, trascendiendo completamente la base de la infinitud de la conciencia, consciente de que, he aquí, no hay nada, entré y moré en la base de la nada. Pero aún así, amigo, no se me había ocurrido esto. Estoy logrando la base de la nada. Luego, sobre la base de la ni percepción ni la no percepción, dice, he aquí, amigo, trascendiendo completamente la base de la nada, entré y moré en la base de la ni percepción ni no percepción. Pero aún así, amigo, no se me había ocurrido esto. Estoy logrando la base de la ni percepción ni no percepción. Luego, sobre el logro del cese, por último, dice, en una ocasión, el venerable Sariputta estaba morando en la arboleda de Jeta, en el parque de Anathapindika, cerca de Savatthi. Entonces, una mañana temprano, el venerable Sariputta se vistió y, tomando su cuenco y el hábito exterior, entró en Savatthi en busca de limosnas, y después de haber recorrido el Savatthi en busca de la comida, volvió de esa su habitual ronda, se alimentó y se fue a la arboleda del hombre ciego, donde se sentó debajo de un árbol para pasar allí su morada diurna. Entonces, cuando se hizo de tarde, el venerable Sariputta emergió de su reclusión y se fue a la arboleda Jeta del parque de Anathapindika. El venerable Ananda lo visualizó viniendo desde cierta distancia y le dijo, amigo Sariputta, tus rasgos faciales aparecen serenos, la complexión de tu rostro es pura y brillante. ¿En qué morada el venerable Sariputta pasó hoy el día? He aquí, amigo, trascendiendo completamente la base de la ni percepción ni no percepción, entré y moré en el cese de la percepción y sensación. Pero aún así, amigo, no se me había ocurrido esto. Estoy logrando el cese de la percepción y sensación. He alcanzado el cese de la percepción y sensación, ni emergí del cese de la percepción y sensación. Esto tiene que ser porque el haciéndolo yo, haciéndolo mío, y las tendencias subyacentes de la presunción han sido completamente desarraigados en el venerable Sariputta y desde hace mucho tiempo semejantes pensamientos no surgen en él. Entonces va mencionando distintos estados de conciencia, quizá podríamos pensar progresivos porque va pasando de uno a otro, el último siendo el estado de la ni percepción ni no percepción y es ese estado del cese o nirvana, como se dice, la extinción también de la percepción o no percepción. Previo a eso está la base de la conciencia del vacío o la nada en la que se entra. Previo a eso está la conciencia en la base de la infinitud de la conciencia. Previo a eso estaba la conciencia del espacio infinito. Previo a eso la ecuanimidad. Previo a eso el entusiasmo. Previo a eso el no pensamiento aplicado y previo a eso el primero era el pensamiento aplicado. Es decir, va comentando cómo progresivamente va entrando en estados de conciencia en su práctica meditativa, en su reclusión, cada vez más profundos, que están enumerados como el primer jhana, el segundo jhana, el tercer jhana, pero mientras él está, comenta, no estoy pensando, he alcanzado el primer jhana. Si uno está pensando, he alcanzado el primer jhana, es porque todavía no ha alcanzado el primer jhana. Me parece muy interesante entonces este sutra donde va comentando los distintos jhanas o estados de conciencia a los que se va entrando primero con el pensamiento aplicado, luego que sería por ejemplo con la concentración, puede ser en alguna consigna en particular, visualización, mantra, lo que sea, luego sin el pensamiento aplicado, luego el entusiasmo que a veces se siente en las prácticas meditativas, luego la ecuanimidad, la conciencia de la infinitud del espacio, a la infinitud de la conciencia, y luego, por último, en la nada, y la ni percepción ni no percepción. Así que bueno, este es el texto que quería compartir hoy acerca del logro de la maestría del capítulo con Sariputta, que es uno de los principales discípulos
de Buda.